Estimados estudiantes de octavo nivel, les saluda su profesor Marvin Acuña Jiménez. Este material pretende ayudarles en la guía de trabajo autónomo número 8 sobre semejanza de triángulos. Bendiciones. Por acá tenemos el primer ejemplo para empezar a conversar sobre el asunto de la semejanza de triángulos. En este caso, ya se les ofrece dos triángulos que son semejantes. Aquí tenemos la simbología. De manera, dice ahí, triángulo ABC semejante al triángulo A'B', C'. En este caso, como repito, ya me están diciendo que ellos son semejantes. En futuros ejemplos, lo que vamos a tener que hacer es probar si son o no lo son. Ahora bien, el término de semejanza, palabras sencillas, son figuras que tienen la misma forma, pero de diferente tamaño. En este caso, para hablar como tico, sería que ellas se parecen. Aquí tenemos, empiezo por A, paso a B, termino en C, empiezo por A', B', C'. Ese sería el orden que estaría. ¿Por qué ese es el orden? Vea que tiene que ir siguiendo el mismo orden con respecto, por ejemplo, de los ángulos. Aquí empecé en 60, paso a 50 y termino en 70. 60, paso a 50 y termino en 70. Ese sería el orden que deberíamos de llevar. No es obligatorio que la semejanza yo la escriba en orden alfabético. Es una situación que se va a ir dando de acuerdo con las características que tengan los triángulos. Ahora bien, como ya sabemos que son semejantes, entonces podemos sacar la información. ¿Qué es esa información? ¿Cuáles son los vértices homólogos? O sea, ¿qué vértice coincide con qué vértice? En este caso, que tenemos acá las medidas de lo de los ángulos. Entonces tenemos el 60, que debería ir con el 60, el 50 con el 50 y el 70 con el 70. Por aquello de que se me esté quedando aparte, cuando hablé de diferente tamaño, entonces, digámoslo así, es como que yo agarre el triángulo grande y lo reduzca. Entonces, debería de salir una proporción que más adelante la vamos a sacar. Pues quedamos ahí en lo de los vértices homólogos, es simplemente ver el orden. Si yo ya tengo la semejanza de manera simbólica, es simplemente la primera letra, va con la primera, la segunda con la segunda y la última con la última. Veamos acá. Ahora, trasladar eso a la congruencia de los ángulos es simplemente agarrar lo mismo que teníamos en los vértices homólogos y agregarle la parte de la simbología de los ángulos. El resto se mantiene exactamente igual. Tal vez de la parte más importante, lo que es sacar la proporcionalidad de los lados homólogos. Pues deberíamos de hacer 3 columnas llevando un orden. En este caso ese orden, si ya tenemos la simbología de la semejanza, entonces tenemos AB, las dos primeras letras, sobre A'B', que serían las dos primeras letras. Luego BC, que son las últimas dos, con B', C', que son las últimas dos. Al final teníamos A y C con A' y C'. Si aquí tuviéramos otras letras D, E y F, es nada más ir llevando ese cuidado. ¿Qué hacemos? Entonces ya cuando tenemos de manera simbólica, entonces vamos a trasladar eso a los valores que nos ofrecen cada uno de los lados. Entonces aquí buscamos AB es 10, A'B' es 5, BC es 9, B', C' es 4,5 y así con la última pareja. Cuando yo ya tengo las tres razones, entonces hacemos esas divisiones. 10 dividido entre 5, 9 dividido entre 4,5 y 6 dividido entre 3. Obviamente que como en este caso ya sabíamos que eran semejantes, entonces todas esas divisiones tienen que obligatoriamente dar
el mismo valor. Porque si diera uno diferente, entonces ya deberíamos de decir que no son semejantes. Pero repito, ya en este caso era desde un inicio que el par de triángulos son semejantes. Para el segundo ejemplo, de igual manera, ya nos dicen que los dos triángulos son semejantes. Aquí, a diferencia con el anterior ejemplo, no tenemos valores. A ojo sí podríamos ver que los triángulos se parecen, tienen la misma forma con diferente tamaño, pero tenemos una simbología en los lados y en los ángulos que nos indican quién va con quién. Entonces, en este caso, nos dicen triángulo ABC semejante al triángulo DEF. Ya no nos utilizan el A', B', C' para que empecemos a ver que también podríamos tener otro tipo de letras. Y en los triángulos nos está indicando que este lado, el AB, va con el lado DE por esta doble cuñita que aparece ahí. Igualmente nos indican que BC va con EF y que AC va con DF. Recuerden que a la hora de hablar en este caso de esas simbologías AB y BA significa exactamente lo mismo por aquello de que en algún momento, damos el orden de las letras no alteran nada en la parte de los lados, en los ángulos sí hay que tener cuidado. Luego nos indican que el ángulo A va con el ángulo D, vean la simbología, que el ángulo B va con el ángulo E y que el ángulo C va con el ángulo F. Como ya son semejantes, entonces podemos sacarlo de los vértices homólogos, que como lo mencioné, puede ir de acuerdo con el orden de las letras que aparece aquí, A con D, y si no se fijan en la simbología que aparece. B con E y C con F. La parte de la congruencia de los ángulos homólogos es simplemente los mismos que tenemos ahí arriba con la simbología de congruencia y la simbología de ángulos. Y sacar la proporcionalidad sería lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, las dos primeras letras con las dos primeras, AB con DE, BC con EF y AC con DF. En este caso, como no tenemos valores numéricos, entonces no podríamos sacar la razón, pero como ya nos mencionaron que son semejantes, existe la proporcionalidad de los lados homólogos. Sería llegar hasta ese punto. Ok, ahora bien, en este caso ya vamos a empezar a probar si los triángulos son semejantes. En los anteriores ejemplos, desde un inicio nos ofrecía que ya eran semejantes. Ahora, en teoría, aquí nada más nos van a dar los dos triangulitos y tenemos que probar a ver si es cierto que ocurre la semejanza. Nosotros tenemos o vamos a tener tres criterios. Uno que se llama lado, lado, lado. El otro que se llama lado, ángulo, lado. Y el último que se llama ángulo, ángulo, ángulo. Entonces yo necesito ver qué información debo tener para cada uno de los criterios. En el caso del lado, 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 la manera de reconocerlo, de distinguirlo, es que debe de aparecer dos triangulitos con medidas en los lados, como en este caso. Vean que no tenemos medidas en los ángulos, no tenemos simbología, simplemente en el ángulo, en el triángulo grande tenemos un 10, un 9, un 6 y en el triángulo pequeño tenemos un 5, 4,5 y 3. Ven que lo estoy ordenando de la medida mayor a la menor para que tengamos ahí. Entonces, cuando yo vuelvo a ver eso, que tengo medidas en los lados, de una vez descarto los dos criterios que no cumplirían. O sea, descarto el lado, ángulo, lado y descarto el
criterio ángulo, 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 porque no tendríamos información para comprobar. Ok, a pesar de que aquí yo les digo, bueno, es un ejemplo para lado, 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 entonces lo que deberíamos hacer es ver si es cierto que parece. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nos disponemos a hacer lo de la proporcionalidad. ¿Qué sería lo de la proporcionalidad? Sacar las tres razones y comprobar. Ojo, aquí hay 6 porque, por ser un ejemplo, en la primera se empezó con el triángulo grande y abajo quedó el triángulo pequeño. Y en la segunda se empezó por el triángulo pequeño y abajo quedó el grande. No necesariamente ustedes tienen que hacer las 6. La idea es que si usted dice, bueno, yo voy a empezar de grande a pequeño, entonces empiezo de grande a pequeño. Empiezan a buscar las razones de acuerdo con las medidas. En este caso, el lado más grande, AB, del triángulo grande, con el lado más grande del triángulo pequeño. En este caso, 10,5. ¿Ok? Luego tenemos los lados medianos de cada triángulo, BC 9 con B'C 4,5. Y de último, AC, que sería el lado más pequeño del triángulo grande, con el A'C', que sería el lado más pequeño del triángulo pequeño. Se hacen las tres divisiones, dieron exactamente lo mismo. Entonces, si esas tres razones nos dan el mismo valor, ya con eso basta para ratificar de que los triángulos ABC y el triángulo A'B'C' son semejantes, perdón, por lado, lado, lado. Repito, si ustedes quieren ordenarlos de manera, vean que es simplemente darle vuelta a estas razones, entonces, pero no necesariamente tienen que hacer los 6 pasos con estos, o si deciden cambiar el orden, pero con 3 de estos, o los primeros o los 3 segundos, con eso basta. Y entonces, ok, ya ahora sí, ya comprobamos que ellos son semejantes y comprobamos el criterio. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí ya podríamos sacarlo de los vértices homólogos. ¿Por qué? Porque aquí ya lo sabemos. Ya sabemos que A va con A', que B va con B' y que C va con C'. Igual la manera de los ángulos homólogos, que aquí viene la simbología. Entonces yo digo BAC con B', A'C'. El otro es ABC con A'B'C'. Es seguir el mismo orden de las letras, de tal manera que la que queda en medio coincida con la del vértice homólogo, en este caso A con A', B con B' y C con C'. Ok, bueno, continuamos. Este es el ejemplo número 4 del video. En el material en físico aparece como número 5, que por asuntos allá me brinqué el 4, ya que digamos, el 4 es similar al 3 que aparecía. Entonces aquí lo que hice fue hacer esa modificación para tener un poquito de todo y el video no salga tan pesado. En este caso tenemos dos triángulos, nos hablan de que son semejantes, hay que probar el criterio. Tenemos los tres criterios que se mencionaron: lado, 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 ángulo, lado o ángulo, ángulo, lado. ¿Ok? En este caso, el criterio lado, lado, lado se descarta, porque si ustedes ven los dos triangulitos que tenemos, hay una medida que no se nos ofrece. Entonces, descartado el lado, lado, lado. También descartamos el ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la medida de un ángulo. En este caso, las otras dos no las conocemos. Y de momento no tendríamos información como para darnos cuenta cuál sería. Entonces, solamente nos queda el criterio lado, ángulo, lado. ¿En qué consiste? Ok, yo tengo que tener la medida de dos lados. Ok, aquí tenemos dos en el grande, dos en el pequeño. Y tener la medida del ángulo que queda exactamente en medio de esos dos lados.
Aquí tenemos el 50 en medio del 10 y el 9, 50 grados. Y aquí tenemos 50 grados en medio del 4,5 y el 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, ya sabemos primero que esa medida de ese ángulo, repito, tiene que ser exactamente igual. Si yo aquí tuviera un 50 y aquí un 60, ya de una vez descartamos, no podríamos comprobar si son semejantes o no. Pero ok, si es la misma o que nos den alguna simbología indicando que esos dos coinciden, entonces, ¿qué procedimos a hacer? Vamos a hacer la proporcionalidad de los lados que tenemos ahí, pero solamente la de los que nos están ofreciendo, porque la última, vean que aquí ya está, la última no la podríamos sacar en términos numéricos. Entonces nada más sacamos AB grande con A', B', grande, grande en el triángulo grande y grande en el triángulo pequeño. Y en este caso 9 con 4,5. Aquí no podríamos darnos cuenta si es mediano o pequeño, pero el asunto es, de acuerdo, si ya teníamos estas dos, las únicas que nos quedan son estas últimas dos. Y hacemos lo de la proporcionalidad, sacamos las divisiones. Por aquello que no lo hayan notado, nada más uno divide 10 entre 5, resultado. 9 entre 4,5, resultado. Y ahí quedamos. Igual que en el ejemplo anterior, podríamos haberlo hecho al revés. El triángulo pequeño arriba y el grande abajo. Y de igual manera tiene que dar lo mismo. Vean que en la última no deberíamos ni tocarla, porque al final de cuentas no tenemos valores para AC ni para A', C'. Entonces, ahí no va a haber nada. Si esas dos proporciones nos dan igual, ya sea el orden que ustedes hayan decidido, y además de eso, ya sabíamos que el ángulo que queda en medio de esos lados es igual, es congruente. Entonces podemos ratificar de que los triángulos ABC es semejante con A', B', C'. ¿Y por qué el criterio? Por el lado, ángulo, lado, porque ya habíamos descartado los otros dos criterios. A partir de ahí, podemos sacarlo de los vértices homólogos, que ya en eso ya lo hemos mencionado. Eso nos lo determina el orden de las letras aquí. A con A', B con B', C con C'. Y podríamos sacar la congruencia de los ángulos que nos hacen falta. ¿Por qué la que nos hace falta? Porque ya sabíamos que el que termina en esta parte, ya lo teníamos como congruente. Entonces nada más sacamos las que nos hacen falta. Y listo. En este caso ya podemos comprobar de que los triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Ok, aquí tenemos el último ejemplo para este pequeño video, que la idea es ayudarles un poquito ahí con respecto a los ejemplos que venían, similar la numeración de acá. Este sería en el material de trabajo el ejemplo número 7. Lo pongo como número 5 por el orden del video. Aquí la idea es que comprobemos si los triángulos son semejantes por el criterio lado, perdón, ángulo, ángulo, ángulo. Descartamos los criterios lado, 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 porque no tenemos medidas en los lados. Y de igual manera, con la misma justificación, se descarta el criterio lado, ángulo, lado. Porque repito, no tenemos medidas en los lados, no las puedo inventar, no las puedo sacar como arte de magia. Solamente nos queda un criterio que sería el ángulo, ángulo, ángulo. ¿Y en qué consiste? Ustedes visualicen que las tres medidas de los ángulos de uno de los triángulos coincidan con las tres medidas de los ángulos del otro triángulo. En este caso, por acá tenemos 60, 60, 50, 50 y 70, 70. Si ya esas medidas varían, entonces yo ya no podría comprobarlo. En este caso, para anotarlo como una observación, podría ser que no tuviéramos uno de ellos, pero por la ley de que la suma o la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Entonces, si yo tengo dos iguales, el 60 y el 50, es obligatorio que el tercero también sea igual. Entonces, podría darse el caso de que un triángulo a mí me aparezcan solamente dos, la otra medida no aparezca,
De igual manera aquí aparecen estos dos, pero esta no aparece. Pero ya por esa ley, por esa propiedad, se deberían de dar que ese tercer ángulo también debe coincidir. Entonces, ok, ya tenemos que los tres son iguales a los tres ángulos del otro triángulo. Sacamos lo de la congruencia de los ángulos, en este caso empezaríamos por ahí, porque los datos que tenemos, entonces decimos quién va con quién. Si no lo quieren hacer utilizando las tres letras, simplemente aquí podrían decir A con A', nada más ángulo A con ángulo A', ángulo B con ángulo B' y ángulo C con ángulo C'. Recuerden que aquí se está hablando de congruencia, se está hablando de que esos ángulos miden lo mismo, el A con el A' y así sucesivamente. Con eso ratificamos de que los triángulos son semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. Ya podemos sacarlo de los vértices homólogos, que es el repetitivo. Simplemente, si tuviéramos otras letras, es simplemente ver con cuál coincide. Y podríamos establecer la proporcionalidad, ya sea de grande a pequeño, como en el primer caso, o de pequeño a grande. Repito, para que quede claro, no necesariamente tienen que ser las dos proporcionalidades, sino que si establecen grande a pequeño, nada más hacen esta parte, y si hay de pequeño a grande, hacen esta otra parte. Listo. Su docente de matemáticas les agradece su atención.